Rales, quien ya está en comunicación con nosotros. Rector, muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña aclaración al principio, solamente para no tener luego yo problemas. Yo presido el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que Ya, agrupa las 18 universidades públicas que hay desde Arica a Magallanes, desde la Universidad de Chile y todas las demás. No al Consejo de Rectores, que incluye perfecto, instituciones privadas tradicionales también. perfecto. Al consorcio, muy bien. Entonces, visto desde ese punto de vista, y luego vamos entrando más en los detalles, lo primero que quería preguntarle era una apreciación general para luego ir al fondo del asunto, porque eh, hay un consenso, ¿no es verdad?, de que algo había que hacer con este sistema. Una cosa es la condonación de las deudas o la forma de pagarlas, la ayuda a los que ya están estudiando con este sistema, y el otro la necesidad de avanzar a algo que fuese distinto o mejor o más llevable, que no genere tanta deuda en los estudiantes, pero que también pueda tener un cierto equilibrio para el financiamiento desde el Estado. Desde ese punto de vista, en términos generales, ¿era el momento, llegó el momento, no podía esperar más una solución o al menos una idea que se discuta en el Parlamento para que comience una discusión legislativa a su juicio, rector? Efectivamente, yo creo que había un consenso bastante generalizado respecto de la necesidad de superar el CAE y de dar una respuesta, por supuesto, a aquellas familias que están en una... ¿Aló? Sí, sí, ¿Aló? sí se escucha. ¿Me escucha? Perdón. Sí, Le decía que efectivamente hay un consenso muy general en que había que superar el CAE como política pública, que es una política pública agotada, y agotada entre otras cosas porque supone que el Estado realice inversiones en la recompra de la cartera vencida que son muy significativas. El año 2023 se invirtieron 450.000 millones en recompra de cartera vencida, y esos recursos se pueden usar obviamente en fortalecer la educación superior, de modo que me parece que efectivamente se podía dilatar o más o menos, pero que de alguna manera es una política pública que ya cumplió su ciclo y que hay que superar, y me parece que es una discusión que el país tiene que ser capaz de dar. a ver, detengámonos un poquito en ese tema para entender también lo que hoy día sucede. ¿Qué significa eso de tener que poner 450 mil millones en recompra de cartera? ¿Qué significa eso en la práctica? Para entenderlo. El problema que tiene el sistema es de dos tipos, que hay una parte de la garantía del Estado, porque se llama así, crédito con aval del Estado. Claro. El Estado garantiza este crédito. ¿Y qué significa que garantice? Fíjese que una parte la garantizan las propias universidades. Ujú. Voy a poner un ejemplo. Si un estudiante ingresa a estudiar una carrera a la Universidad de Valparaíso con crédito con aval del Estado y durante ese primer año se retira, la universidad tiene que devolver el 80% de esos fondos al banco que le prestó que le prestó esos recursos, y el Ya. banco se hace cargo de cobrar el otro 20%. Eso es una parte de la garantía, pero hay otra parte de la garantía que tiene que ver cuando los estudiantes se retiran más adelante, o sea, abandonan sus carreras cuando están en cuarto o en quinto, o bien cuando se titulan, que eventualmente tienen que empezar a pagar, ¿no? Tienen que empezar a pagar una cuota que muchos de ellos no están en condiciones de pagar, especialmente los que abandonan los estudios, y tenemos una alta morosidad en el CAE. Cuando esa morosidad llega a lo que se llama el límite, digamos, donde una deuda se vuelve incobrable, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Recompra esa parte de la deuda a los bancos. Esa es la garantía que pone el Estado, que es lo mismo que cuando uno tiene un aval para el arriendo, digamos, que si uno no Correcto. paga, el arrendatario le cobra el aval. Bueno, esto es lo mismo. Cuando los estudiantes llegan a un cierto límite de morosidad, el banco va y le cobra la garantía al Estado. Y eso el año pasado fueron 450.000 millones de pesos, que son recursos muy significativos, son una cantidad muy elevada de dinero. Y eso es lo que ha hecho que el sistema se vuelva crecientemente insostenible, como la matrícula en educación superior ha aumentado, el número de estudiantes que estudian con cada también crece, y luego esas garantías también se han ido volviendo crecientemente onerosas. Ya. Entonces, hay una cantidad de recursos que encarecen el sistema en el día de hoy. Y cuando conversábamos hace un tiempo, incluso antes de que se presentaran los detalles del proyecto con las autoridades de educación, nos señalaban que el proyecto que iba a presentarse tenía varias patas, tenía varios instrumentos y que en su conjunto apuntaban a que los costos bajaran y de tal manera que la promesa que se hace es que más o menos con los mismos recursos que se están destinando hoy puede operar un nuevo sistema que permita que la deuda
de los estudiantes sea más baja, incluso desaparecer la deuda propiamente tal así, porque no se generaría una deuda, pero hay que pagarla, o sea, hay plata que hay que pagarla, pero a lo que me refiero es que con la misma plata que está hoy día debiera funcionar un nuevo sistema. Y una de esas formas es que está también de que los quintiles 7 y 8 y 9 no tengan que hacer un copago que le aumenta el gasto del bolsillo. ¿Eso cómo afecta a las universidades? Porque lo decía en la introducción, ya hay muchas voces que señalan que eso podría provocar muchos problemas para ustedes en las universidades. Sí, mire, efectivamente el proyecto contempla varias dimensiones. Una que me parece importante es que no se establece una condonación universal como se había pensado originalmente, o se había dicho originalmente, sino que contempla una condonación parcial y una reprogramación. Así es. Yo no conozco el proyecto en su detalle, pero eso es lo que se nos ha informado, ¿no es verdad? Las autoridades han informado. Y eso le da cierta sostenibilidad fiscal. Era imposible, era inviable condonar totalmente, son cerca de 13.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay reprogramación y hay una condonación parcial, ¿no es verdad? Hoy día el CAE tiene una tasa de recuperación baja y esa condonación, entendemos nosotros, luego veremos si funciona, apunta a mejorar también la recuperación que hay de esas deudas. Eso es lo primero. Lo segundo que contiene es un nuevo sistema de financiamiento, ¿no es verdad? Que esta vez sería público y que estaría constituido precisamente por ese conjunto de aportes de la gente que va a pagar lo que le resta de CAE o bien lo que resta de otras formas de endeudamiento estudiantil, y con eso entendemos nosotros, a proveer ese fondo. Y el tercer punto es el que usted dice, que para explicarle a los auditores, se genera por la brecha que hay entre los aranceles que fijan las universidades y los aranceles que el Estado paga por las carreras. No son exactamente lo mismo, es decir, son más bajos los aranceles que paga el Estado por las carreras respecto a lo que cobramos las universidades por aranceles. Voy a poner un ejemplo inexacto en las cifras. Pensemos que una carrera de medicina vale 8 millones de pesos, pero el Estado no paga esos 8 millones de pesos a la universidad sino que el Estado dice, yo le fijo un arancel que son 6. Se genera una brecha de 2 millones. ¿Qué es lo que pasa actualmente? A los estudiantes con gratuidad nosotros no les podemos cobrar ese diferencial que se produce entre el arancel que fija la universidad y el que fija el Estado, ¿no? En el CAE, sin embargo, a los estudiantes que estudian con CAE sí se les puede cobrar esa diferencia. Así es. La discusión ha surgido precisamente porque en el proyecto, tal como ha sido presentado, se dice que esa diferencia se le va a poder cobrar solo a los estudiantes que provienen de las familias del 10% de mayores ingresos y al resto no. Eso puede tener un efecto económico. Por supuesto que puede tener un efecto económico negativo y traducirse en un detrimento para las instituciones de educación superior, y me parece que es tal vez de las cuestiones que requiera mayor atención y discusión con más datos posibles, porque el monto de esas diferencias va a depender en parte de cómo queden fijados esos aranceles. Una parte nomás está fijada hoy día, que alrededor del 40%, falta fijar el 60% restante. Y lo segundo también es precisamente que las universidades podamos acreditar que los aranceles que fijamos autónomamente sean también razonables. No sé si me explico, o sea, yo no se trata de simplemente fijar aranceles arbitrariamente. Se supone que las universidades fijamos esos aranceles en función de ciertos costos que tenemos, y ese es el diálogo que yo creo que va a haber que solventar en la discusión de este proyecto. Consultado sobre eso, la autoridad ha señalado que, primero, en perspectiva, y voy a ir por parte para que lo vayamos analizando, rector. Una primera reflexión que hace la autoridad cuando le hemos preguntado ayer en entrevista, incluso aquí en esta misma radio, se ha señalado que primero como un llamado a la calma, porque se ha indicado que antes otros instrumentos que se han utilizado también han señalado que iban a llevar a que el sistema se desmorone, se caiga, y apuntaban, por ejemplo, al tema de la gratuidad y la fijación de los aranceles para el tema de la gratuidad, y que eso no ocurrió y que, al contrario, dicen, demuestra que la gratuidad tuvo un efecto positivo en la solidez financiera del sistema. ¿Esa frase la comparte usted? ¿La gratuidad ha ayudado a la solidez financiera del sistema, o al revés, ha hecho que tengan las universidades, o muchas de ellas, que hacer verdaderos malabares para poder cuadrar la caja? Yo sé que esto es una discusión un poco compleja, pero quisiera hacer una distinción. Quisiera decir, depende. Yo creo que el efecto que la gratuidad ha tenido sobre la universidad es variable y varía en función de qué.
de si una universidad es más compleja o es menos compleja. Yo creo que la gratuidad ha sido muy beneficiosa probablemente para universidades que son solo docentes, es decir, que realizan poquita investigación, que tienen poquita complejidad desde ese punto de vista, que producen poco conocimiento y que lo que hacen es básicamente dictar programas, y ha tenido un efecto más bien paradójico para las universidades que somos más complejas. Las estatales solemos ser más complejas en el sentido que hacemos más investigación, más innovación, más creación. Y explico por qué. El problema de la gratuidad no solo ha sido que financia un porcentaje de nuestros aranceles, de los aranceles que nosotros fijamos autónomamente. El gran problema no es tanto ese, sino que el gran problema es que financia a los estudiantes solo por la duración nominal de las carreras, que es básicamente 5 años, para que nos entendamos. 5 años lo que dura una carrera universitaria, salvo medicina que dura 7 y alguna ingeniería que duran 6. Las carreras duran 10 semestres, 5 años. Y la gratuidad financia al estudiante durante ese periodo, y si el estudiante se atrasa un año, por ejemplo, al siguiente año las universidades somos cofinanciadoras de la gratuidad, porque solo les podemos cobrar solo la mitad del arancel de referencia, ¿sí? ¿Ya? Y tenemos que hacernos cargo de la otra mitad que falta. Entonces, ese ha sido el gran problema que ha tenido la gratuidad, y esa es una de las cosas que yo no conozco el proyecto en su articulado, vamos a tener que analizar para ver cómo viene planteado el nuevo fondo de financiamiento y si hay una variación respecto de eso. Porque ese diferencial de un año y de la mitad del arancel es tal vez lo que ha significado para las universidades complejas la mayor brecha. Yo le diría que las universidades más complejas se han visto sometidas a un estrés financiero bien importante, que es producto de tener que hacerse cargo de ese diferencial. Ya. El otro argumento que responde la autoridad ante esa inquietud es un poco lo que usted señalaba al principio, en el sentido de que hoy las instituciones tienen que cobrar a una de las personas, tienen que hacer este cargo de varios incobrables, tienen que pagar boletas de garantía por el CAE, que tienen que pagar la ejecución de las garantías, y que por lo tanto eso genera también unos enormes desembolsos que, como ya no estarían, podrían ser redirigidos, y por lo tanto en la ecuación la situación no debiera ser tan compleja. ¿Eso es atendible desde ese punto de vista? Eso es real que las universidades tenemos que hacer desembolso, tenemos que devolver recursos por concepto de CAE, también por concepto de gratuidad, y si eventualmente el proyecto de ley, que le insisto, tendremos que leerlo con detalle y con mucha atención, Claro. porque en esos detalles, pues, aló, Sí, perdón, ¿me escucha? sí, sí, perfecto. En esos detalles está precisamente pueden estar los problemas, pero efectivamente si no tenemos que hacer desembolsos, restitución de recursos, eso pudiera ayudar en parte a compensar, pero nuevamente tenemos que hacer las simulaciones para ver de qué tamaño o significación van a ser esas brechas posibles. Ya. Y lo tercero es que se señala que evidentemente se eliminan ciertos deciles de copago, pero el 10% más rico sí va a seguir teniendo una posibilidad de hacer un copago en la diferencia que tenga con el nuevo sistema. Eh, entonces, ese segmento también podría preguntarse, ¿van a descargar entonces las universidades en el copago de este 10% más rico una enorme diferencia para poder compensar? Es decir, si yo como familia estoy precisamente en el 10% más alto y quiero tener algún tipo de financiamiento, ¿me van a castigar de sobremanera para compensar al resto? Mire, la situación de los aranceles de las universidades es más o menos conocida, y también los procesos de reajuste de los aranceles son más o menos conocidos. Sería inusual que algo así ocurriera, aunque esa tentación pudiese existir. Por eso es bien importante que cuando se haga la discusión parlamentaria respecto de esto, podamos realizar las simulaciones respecto de las brechas que se van a producir. Yo creo que efectivamente uno de los puntos más sensibles que tiene este proyecto es la cuestión del copago, porque no se trata solo de que las universidades eventualmente no quebremos, por decirlo de alguna forma, se trata también de garantizar que las universidades puedan desarrollarse, puedan desarrollar sus proyectos educativos, porque las universidades no solo formamos personas, hacemos un aporte al país en términos de investigación, de creación, de innovación, de tecnología, y eso también es parte del sistema. Entonces el sistema no se puede debilitar o erosionar producto de
detrimentos que se puedan producir a partir de esto. Por lo tanto, usted tiene razón en que uno de los puntos probablemente que más sensible va a ser la cuestión de si los deciles 7, 8 y 9 pueden estar o no sujetos a algún tipo de copago, es decir, algún aporte presente en el financiamiento de sus estudios. En la elaboración del costo de las matrículas, rector, en términos generales en las universidades, ¿qué es lo que prima para poder fijarlo por la diferencia que se encuentra cuando uno observa periodos de postulación? Se lo pregunto por si hay un criterio, por ejemplo, de empleabilidad o retorno en remuneraciones a futuro de la carrera que implica también cuánto se cobra. Decirlo más sencillo, una carrera como medicina, no sé, que cuesta, que es de las más caras, es más cara porque en el futuro ese profesional puede tener rentas más altas, o es más cara sencillamente porque producto de eso mismo y cobrando más caro, pensando que tiene una alta empleabilidad y un buen retorno económico, se puede cobrar menos por otras carreras. Yo le diría que la fijación de los aranceles lo que más prima es el costo de dictar una carrera para la institución, para la universidad, sin perjuicio, y en segundo lugar prima también lo que usted dice, los retornos futuros de los estudiantes, pero son dos variables que no van totalmente desacopladas. Le explico, la carrera de medicina efectivamente es de las que mayor empleabilidad y mayor retorno futuro garantiza, pero también es de las más complejas de dictar, de las que tiene los costos más altos porque requiere una cantidad de equipamiento, una cantidad de personal docente súper especializado y por lo tanto eso hace que sea de dictación muy, muy cara. Y hay carreras como las ingenierías que también tienen retorno alto, pero que también requieren de laboratorios y de personal muy especializado para su dictación. Yo le diría que si hiciéramos una proporción, algo así como el no más del 20% está explicado por los eventuales retornos futuros y los prestigios de las carreras, digamos. En eso, desde el punto de la universidad, lo que más pesa es efectivamente el costo de dictación. Ya, se lo pregunto porque un minuto para una reflexión final es que dentro de las cosas que conversábamos ayer con el subsecretario de Educación en nuestro programa vespertino aquí en Tele 13 Radio, era que cosas más quedaban pendientes para el futuro, más allá de la discusión que tenga en el Congreso los detalles de este proyecto, y decía que había que avanzar también respecto de la durabilidad de las carreras, de la extensión de las carreras, que en Chile eran demasiado largas y que por lo tanto hacían que también los costos fueran muy altos, que estudiar fuera muy alto porque además eran muchos años. Entonces discutir la extensión de las carreras también. Pero si, por eso le hacía la pregunta anterior, porque si las carreras tienen una complejidad desde el punto de vista también de cuánto cuesta poder impartirlas, reducir los años también podría provocar un problema, ¿o no? Mire, efectivamente hay una discusión de larga data respecto de que las carreras de pregrado en Chile tienen una duración muy extensa y eso tiene que ver con la evolución que a nivel global ha tenido la educación superior. Antes, lo voy a decir de esta manera, antes uno estudiaba una cantidad de años y con eso que estudiaba en la universidad se desempeñaba la mayor parte de su vida profesional. Hoy día los estudiantes, las estudiantes después de egresar tienen que estudiar un magíster, un doctorado, un postítulo, un posgrado, porque el conocimiento se va actualizando muy rápido y hay una necesidad de mantenerse actualizado. Y eso es lo que ha hecho que en muchos países las carreras se acorten en beneficio de niveles de especialización que se adquieren con posterioridad. Así que es una discusión legítima. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en Chile? En Chile tenemos un problema que se lo hemos manifestado a la autoridad, que es que el sistema escolar no está cumpliendo debidamente con el logro de los objetivos de aprendizaje que se proponen y entonces los estudiantes llegan hasta las universidades con muchas carencias y las universidades lo que hemos tenido que hacer en la práctica es hacernos cargo de esas carencias de modo tal que en los primeros años en algunas carreras son propedéuticos, son años donde los conocimientos se nivelan simplemente. Entonces, antes de hablar de acortamiento de carreras, creemos nosotros que el sistema escolar tiene que hacerse cargo de que esos objetivos de aprendizaje se logren. Y la situación ahí es bastante deficitaria todavía. Muy interesante ese tema, es todo un mundo que se abre ahí, porque ahí estamos hablando de una cuestión sistémica y no solamente de la educación superior, que atañe a todos los niveles de nuestra educación, donde hay que hacer modificaciones, reformas y mejorar la eficiencia sin duda. Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, ahí lo dije bien.
para que no Sí. quede, no quede problema. Para que no me reten. No, a mí ya me retaron, así que no hay problema. Ya. Muy bien. Gracias, rector, que esté muy bien. Hasta Ya. luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Doble clic. Ya, esta conversación